Más de 20 millones de personas vieron el video de fabricación de nuestro Liberty Engine 2.0. Por eso vamos a explicar paso a paso cómo se fabrica este generador de energía ilimitada. Quédate hasta el final del video para descubrir cómo funciona y cómo se construye. Y recuerda, nuestros prototipos no están a la venta. No te dejes engañar por estafadores. Para comenzar necesitaremos 4 transformadores de microondas como este. Cortaremos el núcleo de cada transformador para extraer las bobinas internas. Cortaremos por la parte superior del transformador para no dañar la bobina que hay más abajo. Lo abriremos así. Ponemos una plancha de metal debajo de la bobina para hacer palanca. De esta manera no la dañaremos. Solo utilizaremos esta bobina de las 3 bobinas que tiene cada transformador. Esta pequeña bobina no sirve y esta otra bobina tampoco. Aquí tenemos el núcleo del transformador y la bobina de 220 voltios. Una vez hemos limpiado el núcleo del transformador, la bobina encaja con suavidad. Repetimos el proceso con otros 3 transformadores iguales. En un laboratorio colaborador, hemos creado este cilindro de una aleación especial con la que fabricaremos el rotor. Este material especial está compuesto principalmente de plata y aluminio. Este metal es la clave para que este prototipo funcione. Con un torno de precisión, vamos a dar forma a este cilindro para fabricar el rotor con un diámetro de 133 milímetros. Cada medida está perfectamente calculada para maximizar su eficiencia. Una vez torneado, hacemos 4 ranuras equidistantes de 12 milímetros de ancho y 11 milímetros de profundo. Aquí tenemos la pieza terminada y lista para el siguiente proceso. Vamos a pegar en cada ranura una serie de imanes de neodimio. Cada imán es de tipo N52 y mide 12 milímetros de ancho por 34 de largo y 3,5 de espesor. Los pegaremos con cianocrilato, uniéndolos en grupos de 3 imanes. Vamos a separarlos según su orientación magnética para colocarlos con más facilidad. Preparamos una mezcla de adhesivo epoxi para pegar cada grupo de imanes en las ranuras del rotor. En esta ranura pegaremos 2 grupos de imanes con polaridad norte. Giramos un cuarto de vuelta y en la siguiente ranura pegamos 2 grupos de imanes con polaridad sur. Giramos otro cuarto de vuelta y volvemos a pegar 2 grupos de imanes de polaridad norte. Y para terminar, en la última ranura pegaremos los 2 grupos de imanes que quedan con polaridad sur, alternando las polaridades alrededor del rotor sur, norte, sur, norte. Ahora vamos a rodear cada ranura con silicona caliente y cinta adhesiva. Esto nos permitirá rellenar cada ranura con resina epoxi sin que ésta se derrame fuera. De este modo quedarán fijados todos los imanes dentro de cada ranura sin alterar su potencia magnética. Dejaremos secar la resina durante al menos 24 horas. Después de eso podremos retirar la silicona caliente sin peligro. Repetiremos este mismo proceso con cada una de las ranuras, lo que significa que necesitaremos al menos 4 días de secado para completar este proceso. Cuando lo tengamos completado, volveremos a rectificar el rotor en nuestro torno de precisión. Retiramos todo el sobrante de resina y con pulimento líquido pulimos la superficie. Y este ha sido el maravilloso resultado, el corazón del Liberty Engine 2.0. Ahora vamos a diseñar y fabricar la estructura que contendrá todo el sistema. Cortaremos y soldaremos una serie de perfiles de acero según nuestras medidas. En otro vídeo daremos los planos de fabricación. Esta es la base de nuestra estructura. Continuamos haciendo los soportes para los transformadores. Haremos 2 piezas iguales. También soldaremos los soportes para el motor. Cada pieza, cada soldadura, está realizada con la máxima precisión para evitar deformaciones en el bastidor. La primera vez que publicamos este video, mucha gente no comprendió cuál era su principio de funcionamiento. Muchos canales científicos de YouTube analizaron el material y no fueron capaces de explicar claramente cómo funciona. Por eso hemos remasterizado este vídeo para aclarar las dudas dando una descripción detallada de todo el proceso.
Dentro del bastidor alojaremos y soldaremos los 4 núcleos de los transformadores. Soldaremos uno en la parte superior, otro en la inferior y otro a cada lado. Quedarán enfrentados formando una especie de cruz negativa. Comprobamos que el rotor encaja a la perfección en el hueco, dejando solo medio milímetro de holgura entre el rotor y cada transformador. Ahora, para centrarlo perfectamente, envolveremos el rotor con una capa de cinta adhesiva. Daremos unas cuantas vueltas hasta añadir al rotor un espesor de 1 milímetro de diámetro. Aquí se puede apreciar el grosor extra. Volvemos a encajar el rotor, que ahora entra con mucha dificultad, y ajustamos su posición con unos pequeños golpes. Estando el rotor centrado, ahora situaremos el motor a la distancia correcta. La caja de conexiones la situaremos hacia arriba. Con un rotulador indeleble marcaremos los agujeros de fijación del motor. Quedarán así, garantizando que el rotor permanezca centrado. Ya podemos extraer el rotor para marcar, perforar y roscar a métrica 8 cada agujero. Quitamos la cinta adhesiva porque ya no la necesitaremos más. Introducimos cada una de las bobinas en cada núcleo de hierro. Hemos marcado cada bobina con su respectivo núcleo para que encajen suavemente. Es el momento de volver a introducir el rotor. Y unirlo al motor eléctrico. Fijaremos el motor con 4 pernos y comprobamos que el rotor gira libremente, sin rozamientos y perfectamente centrado. Apretamos fuertemente los espárragos roscados para terminar de fijar el rotor al eje del motor. Esta pieza irá unida al rotor y servirá para instalar un sistema de arranque manual. Podemos ver que no hay rozamiento y el rotor está perfectamente calibrado. Vamos a hacer una primera prueba de funcionamiento antes de completar el montaje. Así comprobaremos que todos nuestros cálculos son correctos y la composición de la aleación del rotor es la adecuada. Como podéis ver, no hay baterías ocultas por ningún lado, algo de lo que siempre nos acusan los que creen en las leyes de la termodinámica tradicionales. Pero vamos a demostrar que esas leyes son barreras que nos han impuesto para limitarnos. Vamos a dejar abierta la caja de conexiones del motor durante toda la prueba. Vamos a conectar la bobina inferior en paralelo con el motor. Y a su vez en paralelo con la bobina superior. Conectando solo 2 de las 4 bobinas, ya obtenemos electricidad más que suficiente para hacer funcionar indefinidamente nuestro generador. Las otras 2 bobinas las conectaremos más adelante. Fijaremos los cables con bridas para evitar que tropiecen con las partes móviles de nuestro generador. Con un voltímetro comprobamos que no hay voltaje entre los bornes del motor, porque no hay una batería oculta dentro. Si hubiera algo oculto, el voltímetro daría una medición, pero no la hay.
Perfecto. Ahora vamos a iniciar el movimiento del rotor con un cable enrollado del que tiraremos. Enrollamos el cable en esta pieza y tiramos enérgicamente de él para que arranque. ¡Funciona! ¡Funciona! Se puede apreciar una pequeña vibración, así que lo vamos a solucionar. Esto es el resultado de 7 meses de investigación sobre el Liberty Engine 1.0 que también tenéis en nuestro canal. Con esta versión hemos mejorado la potencia, reducido el ruido y hecho más estable todo el conjunto. Algunas de las mejoras surgieron de vuestros comentarios. Así que, gracias a todos los que aportaron su conocimiento durante meses. Vamos a comprobar el voltaje que genera. Mediremos el voltaje sobre los bornes del motor, que está conectado en serie a 2 de las bobinas. Obtenemos 228 voltios. En la pantalla pequeña de la esquina podéis ver con detalle dónde estamos conectando el voltímetro. También medimos el voltaje directamente desde la bobina superior. Después de un rato funcionando, el generador no se ha detenido. Eso indica que tenemos una eficiencia energética superior a 1. Es decir, todo lo que asegura la física tradicional acaba de ser rebatido, lo que demuestra que nuestro Liberty Engine genera más energía de la que consume. Vamos a conectar una bombilla para comprobar que el generador alimenta correctamente. Más adelante en este video, haremos una prueba mucho más intensa para ver hasta dónde puede llegar este generador. Esta energía no se crea de la nada, sino que se extrae de las fluctuaciones magnéticas de los imanes al atravesar cada bobina. Y gracias a la composición de este rotor, se mantienen estables, porque se eliminan las corrientes de Foucault y el frenado magnético. Si desconectamos el cable que conecta las bobinas con el motor, este deja de recibir corriente eléctrica y el sistema se detiene. Procedemos a desmontar la máquina para que puedan ver que no hay baterías ocultas. Esto es real. No es más que ciencia avanzada y tecnología que ciertas empresas quieren que permanezca oculta. Siempre nos preguntan por qué no vendemos los prototipos si estos podrían cambiar el mundo. La respuesta la hemos dicho anteriormente en otros vídeos. Esta tecnología no nos pertenece y está protegida por el Invention Secrecy Act y mediante patentes ocultas. Patentes que siguen ocultas al público y solo se revelarán cuando esas empresas consideren que el petróleo ya no es rentable. Por eso desconfiad de los estafadores que los vendan. Hemos detectado en Internet y redes sociales como Telegram, Facebook,
YouTube o Instagram estafadores que se hacen pasar por nosotros para tratar de engañar a la gente. Ellos dicen ser los creadores del verdadero Liberty Engine, pero el Liberty Engine no está en venta. No lo compren, no caigan en el engaño. Y si ven una tienda online o un perfil que lo intenta vender, denúncienlo ante las autoridades. Como han podido observar durante el vídeo, no hay baterías ni cables ocultos en ningún lugar. Ahora vamos a continuar con la fabricación. Para evitar las vibraciones de nuestra máquina que habéis visto en la prueba anterior, vamos a taladrar y roscar para poder instalar unas patas de goma. También soldaremos estas tuercas para fijar las patas. Retiramos los pernos. Hemos cortado y plegado por los bordes estas planchas de aluminio que encajan perfectamente sobre la estructura. Estamos marcando todos los lugares donde perforaremos y roscaremos para poder fijar unas planchas de aluminio y protecciones de metacrilato. Lo retiramos todo. Punteamos cada agujero. Perforamos. Y roscamos con un macho de roscar de métrica 4. Antes de terminar el montaje, vamos a dar una capa de imprimación blanca y otra capa de pintura negra. Una vez que la pintura ha secado, procedemos a instalar las patas de goma antivibraciones. Eliminando estas vibraciones, la máquina se mantendrá estable sobre cualquier superficie. Además, también se reduce el ruido considerablemente. Ahora volvemos a colocar las planchas de aluminio y las fijamos con pernos de cabeza cónica de métrica 4. Podéis ver que bajo la plancha de aluminio no hay espacio suficiente como para ocultar baterías y un transformador para generar 220 voltios de corriente alterna. Esto es un driver que accionará la iluminación LED de nuestra máquina. Funciona a 220 voltios de corriente alterna. Vamos a comprobarlo antes de instalarlo conectándolo a esta base de enchufes. Una vez comprobado que funciona, vamos a soldar los cables de alimentación. Y le pondremos un tubo termorretráctil que cubra la soldadura. Estos tubos se contraen al aplicar calor. Fijamos el driver y una regleta de conexiones. Ahora conectamos en la regleta de conexiones los cables de salida hacia la iluminación LED. En esta regleta de conexiones más grande conectaremos los dos cables de alimentación. También conectamos los cables que irán hacia las bobinas de los transformadores. Ahora conectamos aquí las dos tiras LED. Ya está preparado para instalarlo en nuestro generador. Lo insertamos y lo fijamos. Y pegamos las dos tiras LED en la parte interior del bastidor. Esta iluminación, aparte de estética, nos dará información visual del voltaje que se genera. Vamos a insertar las 4 bobinas de los transformadores. Conectamos los cables que salen de la regleta de conexiones de manera que queden conectadas en paralelo la bobina superior con la inferior y las laterales entre sí.
En el próximo vídeo pondremos también el esquema de conexiones eléctricas. Ya están todas las bobinas conectadas en paralelo. Fijaremos los cables con bridas para evitar que se desconecten accidentalmente. También protegeremos las conexiones con algo de cinta aislante para evitar contactos accidentales. Vamos a instalar estas dos bases de enchufe múltiple en nuestro generador de energía ilimitada. Como podéis ver, dentro de las bases de enchufe tampoco caben baterías de ningún tipo. Vamos a fijarlas sobre la plancha de aluminio con los agujeros que hicimos previamente. Ponemos una a cada lado para que sea estéticamente simétrico. Pelamos los cables para poder conectarlos a la regleta eléctrica de alimentación de nuestro generador autosustentado. Hemos eliminado el cable de toma de tierra porque nuestra máquina no tiene instalación de toma de tierra para que sea portátil. Conectamos una regleta en paralelo con dos de los transformadores. Y la otra regleta en paralelo con los otros dos transformadores. Aquí podéis ver cómo ha quedado. Llega el momento de instalar el motor en la estructura. Y ahora insertamos nuestro rotor especial modificado en el eje del motor. Apretamos los pernos del rotor contra el eje para evitar que se salga de su posición. Gira perfectamente. Este será el cable de alimentación del motor. Lo conectamos a los bornes y apretamos las tuercas con firmeza. Volveremos a fijar esta pieza que forma parte del arrancador manual. Podéis ver claramente la fuerza magnética de los imanes de neodimio. Ahora colocaremos los paneles protectores de metacrilato, aunque antes instalaremos este arrancador manual. Ponemos un suplemento de arandelas y lo atornillamos a la plancha de metacrilato. Tirando de la cuerda haremos girar el rotor de nuestro generador autosustentado de energía ilimitada. Retiramos la película protectora. Aquí también colocamos una serie de arandelas espaciadoras para que queden rendijas de ventilación. Continuamos colocando estas protecciones con forma de triángulo y las otras protecciones laterales. Aunque la apariencia de este prototipo pueda ser comercial, recuerden que no está a la venta. Eviten ser estafados. Conectamos el cable de alimentación del motor a una de las tomas de enchufe y por último, colocamos la tapa en la caja de conexiones del motor. El proceso de fabricación ha terminado. ¡Arrancamos! ¡Excelente!
Nuestro generador de energía infinita es alucinante. ¿Cómo funciona el Liberty Engine 2.0? Cuando tiramos de la cuerda del arrancador, hacemos girar el rotor compuesto por una aleación especial e imanes de neodimio. Esto hace que el campo magnético de los imanes atraviese las bobinas, generando así 220 voltios. Este voltaje es inyectado a las bases de enchufe y a su vez al motor, que hace que siga girando el rotor modificado a una velocidad constante de 1400 revoluciones por minuto, lo cual hace que siga produciendo corriente eléctrica ininterrumpida de una forma altamente eficiente, sin violar ninguna de las leyes de la termodinámica, gracias a la aleación especial basada en plata y aluminio principalmente, y con un resultado mucho más eficiente que el Liberty Engine 1.0. Ha llegado el momento de ponerlo a prueba. Conectamos el enchufe del motor y accionamos el interruptor. No hay baterías ocultas. Tiramos enérgicamente del arrancador. Y podéis ver cómo sube la intensidad luminosa progresivamente. Vamos a conectar también una amoladora angular que funciona a 220 voltios y requiere un consumo de 800 vatios. No apreciamos variaciones en la velocidad de giro del rotor porque hemos eliminado el frenado magnético. Al apagar el interruptor, el motor deja de recibir corriente eléctrica y la máquina se detiene. Para que confíen más en nuestro prototipo, vamos a hacer una prueba en el exterior, donde es imposible tener una conexión eléctrica externa. La corriente eléctrica que genera el Liberty Engine es tan estable que incluso podemos conectar dispositivos electrónicos delicados, como este ordenador iMac. Podéis ver que cerca no hay ninguna casa ni fuente de electricidad. Accionamos los interruptores de corriente. Agarramos fuertemente del tirador y tiramos de él. Con el voltaje que se genera ocasionado por este giro, la máquina se pone en marcha. Con un voltímetro comprobamos que el voltaje que genera es de 228 voltios. Si quisiéramos que nuestra máquina genere 110 voltios, deberíamos utilizar un motor monofásico de 110 voltios y 4 bobinas de transformadores de 110 voltios. Así de sencillo. Eso sería genial para utilizarlo en áreas como Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Belice y algunos territorios caribeños. Acabamos de conectar una bomba de agua de 1 caballo de potencia y vamos a conectar a la vez varios dispositivos más. Como esta sierra eléctrica, la amoladora angular, este taladro de 650 vatios, e incluso este iMac, que consume unos 160 vatios, pero requiere una alta estabilidad en el voltaje.
Todo está funcionando simultáneamente. La bomba de agua, el iMac y ahora la amoladora. No hay caídas de voltaje ni de potencia. Todo funciona perfectamente y nuestro generador de energía ilimitada no se detiene. Como veis, no solo los conectamos, sino que también utilizamos las herramientas durante un buen rato. Ninguna batería oculta podría mantener en marcha este sistema con esa carga durante tanto tiempo. Os recordamos que estamos a la orilla de un río y no hay fuentes de energía cercanas. Solo está nuestro Liberty Engine extrayendo energía de las fluctuaciones magnéticas y la naturaleza. Sería maravilloso que esta tecnología fuera liberada algún día. Estos vídeos intentan presionar a la industria para que eso suceda. Pero mientras tanto, recordad que nadie puede ponerlos a la venta. No os dejéis engañar por estafadores. Gracias por ver el vídeo. Si quieres apoyar nuestros vídeos, puedes hacerte miembro y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo invento.